Bueno, una jornada muy importante en el día de hoy porque 1 de marzo comienza la actividad legislativa ordinaria en el Congreso de la Nación. Y como siempre es una tradición que el primer mandatario nacional ofrece unas palabras, un discurso que hace como un resumen de todo lo que se ha desarrollado y la situación actual de la coyuntura argentina. ¿Por qué no también la agenda legislativa que se espera para el próximo año 2018? Todo arrancó allí en el Congreso de la Nación, en la Casa de las Leyes de nuestro país, cerca de las 10 de la mañana. Fue el momento en que se formó la Asamblea Legislativa y se aguardó por la llegada una hora después del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Tal cual destacábamos esta mañana, en pocas ocasiones se abre esa entrada principal de la calle Entre Ríos. Bueno, esta es una de ellas para dar inicio a las sesiones ordinarias. Ingresó el presidente de la Nación, le dio la palabra la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y a partir de ello comenzó un discurso que desde el vamos lo hizo de manera sorpresiva. En buena hora un reconocimiento para los tripulantes del Ala San Juan, pero está claro que rompió con todas las expectativas que uno tenía sobre los temas que iba a tratar en su discurso. Claro, sí, es que en la antesala ya se especulaba con la posibilidad de encontrar en este discurso algunas posturas más categóricas sobre determinados temas. Cerca de 40 minutos, como también ya se pensaba o se planeaba que iba a durar esta locución, pero también hay que hacer referencia a algunas frases célebres, en un rato nada más vamos a mencionarlas, y temas que no se dejaron de lado, como es el caso del aborto. En muchos años en la historia argentina no se habló de aborto, al menos en un discurso de un 1 de marzo, de inicio de sesiones ordinarias. Bueno, quizás eso un logro, o al menos en redes sociales se ha logrado demostrar como un logro de esta quizás revolución feminista que se ha dado en el marco, por ejemplo, del pañuelazo. Algo para marcar también es que fue cadena nacional, algo a lo que no nos tiene acostumbrados el presidente Mauricio Macri, pero en este caso un discurso tan importante consideró que era pertinente transmitirlo de manera obligada por los distintos medios de comunicación. Pero sin mediar mayor análisis, vamos a pasar a la palabra especializada, si de política hablamos, de Cristian Ortega. Que ya está con nosotros. Cris, ¿qué tal? Buen día para vos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Excelente. Te robamos parte de la columna, haciendo referencia a este tema. A ver, datos interesantes que tienen que ver también con contextualizar el discurso del presidente Macri. A ver, la apertura de sesiones ordinarias a nivel nacional, lo que pasó hoy justamente en el Congreso, es el acto político, el hecho político más importante del año donde no hay elecciones justamente, ¿no? Donde no hay una asunción presidencial, por ejemplo. Así que bueno, ameritaba, creo yo, la cadena nacional. Es una buena posibilidad de que el presidente de la Nación haga un balance de lo que se viene haciendo a partir de las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional y de lo que vendrá, ¿no? ¿Qué propondrá de aquí en más? El discurso fue corto, fueron 39 minutos exactamente los que se tomó Macri para dar su alocución. En algunos tramos leyó algunos datos duros, no fueron muchos las cifras específicas que dio, pero sí dio algunas. Las leyó después, improvisó un poco al principio y al final también. Estas son todas cuestiones que se analizan muy de cerca teniendo en cuenta, bueno, a ver, la reacción de los propios, siempre aplausos, como pasa con todos los presidentes, claro, y la reticencia de los contrarios a no aplaudir o a poner cara de pocos amigos en la transmisión oficial, ¿no? Bueno, pero el presidente Macri fue bastante, para hacer una síntesis del discurso en general, fue bastante concreto en algunas cuestiones que tienen que ver con su política comunicacional, la revolución de la alegría, habló, por ejemplo, pobreza cero, el diálogo con los argentinos, la búsqueda de consenso permanente. Bueno, todas esas frases Mauricio Macri les hizo un lugar en su discurso. Respecto a las cifras puntuales y duras, no fueron muchas, destacó algunas cuestiones como por ejemplo el número de pasajeros transportados por avión, por ejemplo, que ha sido récord el mes pasado. También habló de un carnaval récord de movimiento de personas, con cifras puntuales. También habló del tema empleo que es una cifra por lo menos polémica porque se están tomando, por ejemplo, registro de monotributista como empleo formal. Entonces, bueno, ahí los opositores han puesto el grito en el cielo porque hay algunas cifras que por ahí se podrían interpretar de una manera o de otra manera. Bueno, el presidente, lógicamente, habló de un crecimiento del empleo y, por ende, una baja del desempleo. Bueno, pero no fueron muchas más las menciones a datos duros de la economía, que era una de las cuestiones que se esperaba, ¿no? Que hablara justamente el presidente de la situación económica. A su vez, los anuncios tampoco fueron
muy precisos ni abundantes. A ver, planteó la posibilidad justamente de que se abra el debate sobre el tema aborto en el Congreso, previamente aclarando que está a favor de la vida, es decir, en contra de la legalización del aborto, pero sí habilitando la discusión, que es lo que los sectores pro legalización están pidiendo desde hace muchísimos años. Bueno, finalmente quizás sea este el año en el que el Congreso pueda debatir los proyectos, que son varios, que están en análisis de hace mucho tiempo. Eso por un lado. Después también propuso el presidente una modificación del Código Penal. Hay un grupo de expertos que están trabajando hace varios meses, desde el año pasado, de principio del año pasado, para modificar algunas penas respecto al Código Penal, respecto, por ejemplo, a la responsabilidad de un conductor ebrio o drogado que provoca muertes, por ejemplo. El presidente planteó que debería ser una pena mucho más fuerte la que tenga una persona que cometa un hecho de esas características. También habló del corset que se ha autoimpuesto el gobierno para la designación de familiares dentro del propio Ejecutivo. También habló de que se ha avanzado como nunca en cuestiones que tienen que ver con la limitación justamente de las facultades de esos funcionarios para no beneficiarse en todo caso con cuestiones propias. Bueno, a ver, acá estamos viendo algunas de las frases. Bueno, y esto es algo que destacabas, Cata, Ezequiel, al principio, tiene que ver con los tripulantes del ARA San Juan. Quiero homenajear a los tripulantes del ARA San Juan, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber. Dos cuestiones. Al gobierno le fue un dolor de cabeza importante el tema del ARA San Juan. Para muchos reaccionó tarde en el tema búsqueda. Luego el tema de la recompensa fue bastante polémico también. El presidente Macri empezó, ni bien entró al Congreso y la vicegobernadora, vicepresidenta Michetti le dio la palabra, dio estas sentidas palabras hacia los tripulantes del ARA San Juan y también tratando de, por supuesto, mediar de alguna manera con los familiares que han sido muy críticos en algún punto con el desempeño del ministro de Defensa, ¿no? Oscar Aguad, claro, quien los recibió después de varios meses de que había ocurrido el accidente del ARA San Juan. Bueno, así empezó el discurso del presidente Macri, aproximadamente a las 11 de la mañana. Continuó con una cuestión, como decíamos recién, algo más general, un marco de referencia respecto a la política comunicacional del gobierno en general que ha implementado desde que asumió en diciembre del 2015. Dijo el presidente, detrás de cada propuesta está el amor con el que he tomado esta tarea, pensando en qué es lo que le conviene a los argentinos. No vine a hacer lo mejor para mí o para mi gobierno. Esto tiene que ver, por supuesto, con muchas críticas que ha recibido el gobierno de que se trata de un gobierno con deseos, como se dice habitualmente, de ministros que tienen mucho conflicto de intereses respecto a que venían de la actividad privada y después tienen que controlar esa misma actividad privada, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente pone el freno en eso, no vine a beneficiarme ni a mí ni a mi gobierno. Lo peor ya pasó, hablando ya de economía, y esto tiene que ver con lo que se le reclamaba antes del discurso. Lo peor ya pasó, ahora vamos a crecer. Las transformaciones empiezan a dar frutos, comenzaron los años de crecimiento. El INDEC ayer difundió la cifra de crecimiento de PBI del año pasado, fue de 2,8%. Es una cifra interesante, importante, pero también, para contextualizarlo, en el año 2015 el crecimiento fue del 2,8%. Es decir, que en el medio hubo un 2016 que fue muy malo realmente y que, bueno, el presidente lo atribuye siempre a ese cambio de paradigma que se dio entre su presidencia y la gestión anterior, ¿no? Justamente. Bueno, vamos a dejar de endeudarnos, vamos a recibir inversiones. Este es un punto central porque es una de las críticas que incluso de la propia tropa se escuchan cada vez más, que es el tema del endeudamiento externo. El gobierno del presidente Macri ha tomado esa herramienta para poder financiar sobre todo el déficit de cuenta corriente, que es muy grande en el país, récord fue el año pasado, récord en la historia justamente, de casi 10.000 millones de dólares. Eso es dinero que necesitamos sacar de algún lugar para poder comprar en el exterior las mercaderías que se consumen en el país. Bueno, vamos a dejar de endeudarnos y vamos a recibir inversiones. Otra frase importante teniendo en cuenta que es una de las apuestas más importantes del presidente para el crecimiento sostenido de la economía argentina. Es la llegada de inversiones desde el extranjero, que estos 2 años no han sido las esperadas justamente, ¿no? Bueno, además jugado esta última frase, porque dejar de endeudarse sí que es una frase con la que se tiene que casar ahora el gobierno. A lo mejor recibir inversiones no depende tanto del gobierno nacional, sí esta primera parte de la frase, habrá que ver. Bueno, el tema de dejar de endeudarnos no depende solamente de una cuestión de voluntad. Es también, por ejemplo, si nosotros necesitamos energía, se sigue importando energía.
Bueno, a ver, yo no digo de un día para otro, no importo más energía, porque si pasa eso, no tengo el insumo básico. Deja de funcionar el país. Exactamente, digamos, hay que tomar decisiones, hay que tomar medidas para que esa energía se genere de alguna otra manera y yo no tener que disponer de dólares para comprar energía que necesito, por ejemplo. Más allá que pedir préstamo es algo sano y que todos los países lo hacen. Por supuesto, el tema es el volumen de préstamo Claro. que ha pedido Argentina en 2 años, ha sido más de 130.000 millones de dólares. Y el destino también, ¿no? Y el destino, bueno, a ver, un porcentaje importante se ha fugado, también eso es cierto. No todo eso, ni siquiera la mayor parte de ese monto se ha dedicado a generar, por ejemplo, nuevas fuentes de energía para poder reemplazar justamente lo que se importa. Es decir, bueno, es un tema delicado, pero bueno, el presidente dijo, nos tenemos que dejar de endeudar, porque bueno, es insostenible este ritmo de endeudamiento, lógicamente. Así que bueno, fue sin duda a dudas una de las frases más importantes del presidente. Bueno, continuamos repasando las frases que tienen que ver con la inflación. La inflación va bajando, será cada vez menor. La desocupación también está bajando. El número de trabajadores aumentó en 270.000. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Algunos cuentan los monotributistas como nuevos empleos, otros no. Habló el presidente de la inflación, mencionó el 2016 como un año con una alta inflación de más del 40%. El año pasado fue del 24%. Lógicamente bajó la inflación respecto al 2016 cuando hubo una devaluación del 40%. También eso hay que decirlo, hay que contextualizar también el dato que tiró el presidente Macri. ¿Cuál es la relación así? A ver, si una devaluación del 40% de un día para el otro, como pasó en diciembre, por ejemplo, de 2015, se fue a precio directamente. Evidentemente la inflación del 2017 iba a ser menor que la del 2016 desde todo punto de vista. Fue a 24%, este año se espera que sea del 20%, es un dato alentador porque efectivamente va bajando. 24 2017, 2018 se espera 20%. Ojalá se cumpla, ¿no? Bueno, continuamos con otra de las frases del presidente Macri, como para ir cerrando. 1 de cada 3 trabajadores está en negro, no está ahí porque quiere, por eso vamos a facilitar el blanqueo. Esto también es interesante porque muchas veces en el inconsciente colectivo se cree que el trabajador está en negro porque quiere estar en negro. En realidad esto no es así, es un tema del empleador el que lo toma en negro y no hace los aportes que le corresponde. El trabajador en todo caso acepta o no acepta esa condición. Si el contexto es complicado, lo más probable es que acepte la condición de estar en negro, claro. Pero bueno, con las consecuencias que a mediano y largo plazo van a haber, ¿no? No es que quiera, digamos, es ante el escenario, es la opción menos mala. Peor o mala. Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué está planeando el gobierno nacional? Hacer una gran moratoria previsional para que las empresas, tanto medianas como chicas, que tienen trabajadores en negro, no paguen todo lo que deberían pagar, sino que el Estado va a salir a pagar una parte de esa deuda y poder obtener el compromiso de esas empresas para que tomen esos trabajadores que hoy están en negro en blanco. 1 de cada 3 es un dato muy importante de la economía, históricamente ha sido así, ojalá que estas medidas definitivamente puedan bajar ese porcentaje por lo menos a la mitad, ¿no? Claro. Bueno, y la última frase, si mal no he contado, los hombres y mujeres de nuestra fuerza de seguridad se juegan la vida por nosotros, por eso merecen respeto y admiración. Esto tiene que ver directamente con el caso Chocobar. Bien. El polémico respaldo del presidente Macri, este policía de la Ciudad de Buenos Aires, que mató a un ladrón, ¿sí? Bueno, acá el presidente Macri ratifica la política de seguridad de su gobierno, de la ministra Bullrich, de que la fuerza de seguridad siempre va a estar primero que cualquier otra interpretación en algún conflicto armado. Bueno, y creo que queda una placa más. Sí, sí. Muy bien. Son 8. He perdido la cuenta, muy bien, gracias Ezequiel. Estoy a favor de la vida. Y esta es una frase también importante, porque el presidente habilita a su partido, a su sector, al frente que él lidera, a debatir el tema legalización del aborto en el Congreso de la Nación. No obstante, él se manifiesta en contra de la legalización del aborto. Y ahí lo dice textualmente, comillas, estoy a favor de la vida, pero también a favor de los debates maduros y responsables. Vemos con agrado que el Congreso lo incluya en su agenda y que en el debate se incluyan todas las voces y posturas. Es muy interesante porque, bueno, como decías bien vos, Catalina, durante años se reclamó ese debate en el Congreso, que, bueno, nunca se ha dado justamente. Claro, ¿no? Estar a favor de la vida tiene cierta connotación, porque bien se puede hablar de el niño por nacer, por decirlo de alguna forma, o bien también la vida de la madre, de esa cifra de 500.000 mujeres que mueren por abortos clandestinos,
a favor de la vida de esas madres, digo, o Bueno, no es válido hacer una doble interpretación. La elección de esa frase para decir que estaba en contra es polémica, es cierto, porque también es cierto que podemos decir, no quedó claro, digo, a favor de qué vida Bueno, está. Será a propósito también, ¿no? Es que el eslogan de los antiabortistas es justamente yo estoy a favor de la vida. Sí. Por eso me parece que en este caso encaja perfectamente Claro. en que, digamos, el presidente personalmente, él como ciudadano, como individuo, no está a favor de la legalización del aborto. No obstante, le parece positivo, maduro, que se debata. Claro. Es una cuestión que bueno, se ha destacado. A ver, si el presidente Macri, o digamos un presidente argentino, saquémosle el nombre, salga a decir estoy a favor de la despenalización del aborto, sería un título mundial, sin ninguna duda, Claro. porque bueno, sería una postura muy jugada, muy osada, ¿no? Pero bueno, en este caso lo positivo es que el presidente tomó el guante de lo que se conoció hace una semana, 10 días, de que el Congreso, el oficialismo podría ver con buenos ojos un debate sobre la legalización del aborto. Bien, lo último que quería agregar con respecto a eso, una de las chicas referentes del Ni Una Menos, que venía a hablar del aborto, decía, poco nos importa la postura personal de Marcos Peña o de Mauricio Macri a favor del aborto, digo, ellos qué harían en una situación, sino más bien qué opinan como dirigentes. Exacto. La postura a tomar, quizás también para analizar si su postura personal importaba o no, o más bien podría haberse quedado al margen. Exactamente. Bueno, de todas maneras es un tema que incluye cuestiones personales, cuestiones de experiencia, cuestiones religiosas también. Es un tema complejísimo. Sí, por supuesto. Que bueno, ojalá se debata, en definitiva, en el recinto como debe ser. Bien, gracias, Cristian. Chicos, a ustedes, hasta mañana.